Hola hermanos, el día de hoy, 19 de enero del 2026, es lunes de la segunda semana del tiempo ordinario. Muy bien, vamos, hay que darle y meterle ganas a esta nueva semana. Ok, hoy les voy a hablar de un santo muy poco conocido, muy poquísimo. Si no fuera por las cartas de San Gregorio Magno hacia él, conoceríamos muy poco. No se sabe prácticamente nada de su niñez, de su juventud, de su formación. Lo único que sabemos es que es romano. Eso es lo único que sabemos. San Juan de Rávena. Cuidado que hay otro Juan anterior a él que no es propiamente al que nos referimos. Este es el que muere un 19 de enero del año 595 y que empezó a ser arzobispo de Rávena en el año 578. Ok, entonces hasta antes de su nombramiento prácticamente no hay nada. ¿Qué es lo que sabemos de él? O sea, y fíjense que hay varios detalles y unos son muy interesantes. Resulta que Rávena en ese momento, vamos, el final del siglo VI y prácticamente todo el siglo VI son increíblemente complicados para la zona septentrional, la zona, bueno, toda la zona central y el norte de Italia, porque está controlada por los longobardos. Los longobardos son un grupo efectivamente bueno, evidentemente de bárbaros que han entrado en el norte de Italia, han vencido a otros que han llegado anteriormente, son herejes, o sea, son cristianos, pero seguidores de alguna herejía, ¿no? Y hay varias herejías que en esa época están en boga y todavía, fíjense ustedes, hay algo de monotelismo por ahí y bueno, en fin. Pero el gran problema entonces es pensar cuál es el cálculo político detrás de esto. ¿Por qué mandan a un romano, a un sacerdote romano como obispo de Rávena? Ustedes dirán, pues hombre, lo que pasa es que cuidado, no estamos en esa época en la que la jerarquía está tan bien marcada y clara que quien elige a los obispos es el Papa. En ese momento no, el Papa ejercía efectivamente sobre las zonas suburbicarias, sobre lo que era el patriarcado, pues tenía un cierto control. Rávena en ese momento todavía hay una fuerte presencia bizantina, porque Rávena durante mucho tiempo fue también capital de la presencia bizantina en Italia, ¿no? Fuera de Sicilia también, porque eran esos extremos, ¿no? Y bueno, y entonces, interesante, tal vez el Papa estaba buscando de alguna manera controlar algo de esa zona, ¿no? Bueno, recuerden que es precioso ahí, vamos, San Apolinar, el Viejo, y las iglesias ahí son preciosas, son realmente bellas porque los mosaicos que hay ahí en esa zona. Pero bueno, vamos a él. Entonces, miren, lo apreciaba mucho San Gregorio Magno. Muchísimo, muchísimo. Incluso le mandó una copia de la regla pastoral, que es el documento más importante de Gregorio. Siempre hablaba bien de él hasta que chocaron. Entonces hay varias cartas, hay una del 593, otra del 594, en la que le reclama el Papa Gregorio y entraron en conflicto porque, a ver, y aquí es donde entra el detalle, resulta ser que Giovanni o Juan utilizaba el palio arzobispal sin el permiso del Papa, sin el permiso de Gregorio, y entonces eso va a generar una serie de conflictos. Hay otras cartas en las que él le amonesta y le dice que tenga cuidado con los sacerdotes y esto y aquello, sí, y están conservadas esas cartas, ¿no? Pero el problema es que aquí nos topamos con una realidad compleja. Por eso algunos dicen que en Rávena se le consideró santo porque se opuso al Papa. Vamos, eso es bastante difícil porque no tenemos las cartas de respuesta. Tenemos las cartas de Gregorio a él, pero no tenemos las de él hacia Gregorio. Sabemos que eran muy amigos, sabemos que era una persona increíblemente dedicada a cuidar de los pobres, atentísimo en su diócesis, un excelente obispo. Todo eso lo sabemos, porque él mismo va creando instituciones para ayudar a los más necesitados. Y se ocupará también de algunas reformas, también desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? Ya les digo, entonces, en ese tema sí, pero hasta ahí, pues, entonces aquí es donde entra la dificultad. Porque, ¿qué es lo que lleva a Gregorio a oponerse a él, ¿no? Y entonces, ya les digo, él vive esta época complejísima, porque, como les digo, los longobardos están ahí de por medio, y entonces ya prácticamente en la década de los 90 del siglo VI, 590 y tantos, realmente empieza
a darse una crisis entre el mundo longobardo porque se da directamente un cisma con la iglesia de Roma. Y entonces esto será un gravísimo problema, porque entonces resulta que Agilulfo, que es el rey de los longobardos, se casa con la viuda de Autaria. Autaria había sido el rey y se llamaba Teodolinda, Y entonces, justo en el momento en el que se casan, en el 590, es cuando Gregorio llega a ser papa. Y entonces, claro, ya les digo, hay una situación complejísima, porque entonces el papa Gregorio hablará con Juan para que proteja la doctrina de la iglesia, y Teodolinda va a tener la característica de que efectivamente va a ayudar, porque fíjense que siempre ocurre esto, ¿no? Que son las mujeres, las esposas de los reyes, aunque ellos sean herejes, que ellas terminan echando una mano, ¿no? Habrá otros casos distintos, pero en este caso sí. Y ya les digo, hace un trabajo bello, sobre todo en la reconstrucción de algunas de las iglesias, y manteniendo siempre esa buena relación con el Papa. Pero bueno, hasta donde él pudo, ¿no? Evidentemente hay algunas situaciones que ya les digo que no tenemos más que eso. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que sabemos? Que cuando él muere, fue enterrado en una de las iglesias, ahí en San Giovanni di Classe, que él mismo había contribuido a reparar, que él había logrado embellecer, ¿no? En San Apolinar en Classe, así se llama. Y entonces, pero la que está en extramuros, la que está fuera de los muros, ¿no? Y ahí hay un epígrafe donde se guarda el lugar donde él había muerto. Y ya les digo, el sucesor de él, que se llamaba Mariniano, va a colocar ese epígrafo ya en el año 595, o sea, ya para agosto del 595 ya estaba colocado ahí. Ahora, fíjense, originalmente a él se le colocó en el martirologio romano el 12 de enero, y yo he visto algunos documentos en los que dicen 11 de enero, pero la mayoría se decanta por decir que el momento de su muerte realmente fue el 19 de enero. Bueno, por eso lo recordamos el día de hoy. Vamos a las lecturas del día de hoy, ¿no? Seguimos en la primer libro de Samuel, ahora el capítulo 15, nos saltamos, ya se fijaron bastante, versículos del 16 al 23. En aquellos días Samuel le dijo a Saúl: te voy a manifestar lo que el Señor me dijo hoy en la noche. Él le contestó: ¿qué te dijo? Samuel prosiguió: aunque a tus propios ojos no valías nada, ¿no llegaste acaso a ser el jefe de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Él te ordenó llevar a cabo una expedición contra los amalecitas, diciéndote: ve y destruye a esos pecadores, hazles la guerra hasta acabar con todos ellos. ¿Por qué no has obedecido a la voz del Señor y te has quedado con el botín haciendo lo que desagradaba al Señor? Saúl le respondió a Samuel: no, yo obedecí al Señor, llevé a cabo la expedición que él me ordenó, traje cautivo a Agag, rey de Amalec, y acabé con los amalecitas. Fue el pueblo el que tomó del botín lo mejor de las ovejas y los bueyes para sacrificarlos al Señor nuestro Dios en Gilgal. Pero Samuel le replicó: ¿crees tú que al Señor le agradan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a sus palabras? La obediencia vale más que el sacrificio, y la docilidad más que la grasa de los carneros. La rebelión contra Dios es tan grave como el pecado de hechicería, y la obstinación como el crimen de idolatría. Por haber rechazado la orden del Señor, Él te rechaza a ti como rey. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, recuerden que una de las características propias de la Biblia, eso es algo que nos va a pasar muy frecuentemente, es buscar una justificación, el por qué ocurre luego que alguien pierde el favor de Dios, como en este caso de Saúl, ¿no? Y la justificación está en que en el momento, en el anatema, es decir, en el hecho de que Dios dice que acaben con todos esos pecadores, pero no lo hacen, porque se quedan con una parte del botín. Y puede sonar muy bonito eso de que lo utilizaron para hacer sacrificios a Dios en Gilgal, pero lo cierto es que desobedecieron a Dios. Entonces fíjense, la frase ahí es preciosa, ¿no? La rebelión contra Dios es tan grave como el pecado de hechicería, y la obstinación como el crimen de idolatría. Es interesante, ¿no? Es preferible obedecer a Dios. Ustedes dirán: padre, pero por favor, el Señor, ¿cómo llega a este nivel? Ok, van a arrasar con todo, acabar con mujeres, niños, con todas las posesiones. Ahí, evidente, no estamos pensando en los derechos humanos como hoy en día. Si alguno de ustedes pensaría de que aquí fue este Dios que mandó a... son los antropomorfismos, ¿no? Es ponerle características humanas a Dios en ese sentido, ¿no? Y que Él es vengativo y castiga y acaba con mano extendida y brazo extendido, y mano dura, ¿verdad? Dando puñetazos y dando golpes el Señor.
Vamos, tampoco, pues, pero es la mentalidad de la época. Es una, hombre, piénsenlo, no estamos hablando del siglo XXI, ni siquiera del siglo XX, estamos hablando del siglo X antes de Cristo. O sea, hace 31 siglos. O sea, es decir, en esto tengamos cuidado, ¿no? Porque como les decía, esos anacronismos, ese afán de querer leer con mentalidad del siglo XXI lo que pasaba en el siglo X antes de Cristo, por favor, hombre, o sea, hay que tener un poquito de prudencia, no caigamos en estos jueguitos. Entonces, por eso la necesidad de que entendamos. Aquí, el mensaje detrás de todo esto es, hombre, a veces como que queremos camuflar un poco nuestra desobediencia. Sí, no hicimos todo lo que dijo el Señor, pero algo hicimos. No es que no somos tan malos. Y sí es desobediencia, pero no es tan grave. Y eso de irle disminuyendo, echándole agua al caldito, lo agua. Lo termina aguando, ¿no? O sea, lo termina haciendo perder el verdadero sentido. Esa es la radicalidad del seguimiento del Señor, ¿no? Es importante la obediencia a todo lo que Él nos pide. Ay, el Evangelio, madre, siguen las controversias, ¿no? Siguen las controversias, acuérdense, ya venimos de pensaron los escribas, le dijeron a los discípulos con lo de Mateo el sábado, y ahora vean, Marcos, capítulo 2, versículos del 18 al 22. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó, ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras está con ellos el novio no puede ayunar, pero llegará el día en que el novio les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres, se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno. Sigue la controversia, ¿no? Aquí el tema ahora es el ayuno. Ok, vamos, ¿qué es lo que sabemos directamente de las prácticas de Israel? Que se ayunaba el día de lo que es el Yom Kippur, el día del arrepentimiento, el día de la penitencia, ese día se ayunaba. Que los fariseos habían llegado a un nivel de pensar que cuando yo ayuno estoy acelerando la venida del Mesías, también es cierto. Y ellos ayunaban precisamente miércoles y viernes. Martes y jueves era la cosa. Bueno, nosotros terminamos ayunando miércoles y viernes, ¿no? Manteniendo la tradición, por el miércoles de ceniza y el viernes santo, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que está detrás? Entonces es esta controversia de no parecerse a los demás. Este grupito de Jesús, estos discipulitos, como que este maestro no nos lo está educando bien, ¿no? Porque los fariseos y los discípulos de Juan ayunan, pero estos benditos no ayunan. Aquí va dedicado el asunto, ¿no? Pero bueno, entonces fíjense bien, este nestello, este ayunar, es... Cuidado que hay algunos que tenemos que ayunar para bajar la panza, oigan, porque ya no da, ¿verdad? Yo bromeo con eso de que los propósitos de este año son exactamente los mismos del 2010, dicen algunos. Voy a bajar de peso. Vamos, no exijan tanto, oigan, ya pasaron 15 años, 16 años casi, pero usted tranquilo. Entonces, por eso les digo, cuidado con el tema, ¿no? Aquí se trata del ayuno por motivo religioso, entonces no se trata de una cosa cualquiera, sino se trata de algo ya con un sentido de cumplir, no con la ley, porque les digo, propiamente en la ley no estaba, eso ya son las tradiciones fariseas que llevan a esto. Y entonces el día a ti, el por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y los tuyos no ayunan. O de soy matetai o es tuyo, sin decir, ¿por qué los tuyos no? ¿Por qué los tuyos no? Porque algo va cambiando, ¿no? Es decir, aquí el sentido no es de la práctica como regla disciplinar, sino de la práctica teológica, ¿no? O sea, por eso lo que dice, el Señor se hace pasar por el esposo. Y en la tradición hebrea, el esposo es Dios. ¿Sí? Entonces fíjense, el ninfíos, el esposo, los amigos del esposo, esto es importante, ¿no? ¿Cómo les diría? Aquí las traducciones pueden ser un poco complicadas. Los amigos del esposo eran los que le acompañaban
los que preparaban la celebración, o sea, es esto, ¿no? Pero mientras tengan al esposo, en este oson cronon ejusinton ninfion met auton odinatai nestuin, es decir, mientras el enemigo, mientras el esposo esté con ellos, en este tiempo, en este cronon, pero está hablando de cronos, no es kairos, ya, en este momento, en este tiempo, entonces los amigos del esposo no tienen por qué ayunar, porque él está con ellos, ¿no? Porque él se mantiene con ellos. Entonces fíjense, mientras está el Señor, es un tiempo de alegría. No un tiempo de sufrimiento, es un tiempo de alegría. Él está con nosotros. Y esto es importante, ¿no? Porque esta imagen del esposo, vayan a leer el profeta Oseas, ¿no? Que Oseas presenta esta belleza de comparar a Dios con el esposo y a Israel con la esposa, ¿no? Aquí está complicado, ¿no? Es decir, tenemos que esperar con alegría la venida del esposo, ¿ok? Pero cuando el esposo no es visible, hombre, hay que saberlo reconocer, hay que saber que está. Llegarán días, efectivamente, en los que será quitado. Esto es un término fuertísimo, es arrancado con violencia, ¿no? Este es duro, aparté, este es fuerte, con mucha fuerte. Entonces, en ese día, en ese gemera, ya no es solo cronos, en ese día, pero en ese día es entendido como el día escatológico, el día de la segunda venida. Pues en ese día, pues sí, ahí va a tocar ayunar, evidentemente, ayunaremos mientras llegue ese momento, ¿no? Entonces, en el fondo, Jesús está tratando de educar a sus discípulos en mantener la esperanza, ¿no? En mantenerla como una virtud. Por eso, las dos imágenes, las dos parábolas que vienen, la de los odres nuevos y la del remiendo nuevo, del paño nuevo, piénsenlo, vestidos y vino, boda. Usted se viste para ir a una boda, no vamos a poner sus mejores galas. Y claro que si la celebración es bastante católica, pues va a haber algo de vino en el asunto, va a haber algo de bebida. Entonces, el kainos, algo nuevo, algo que tiene calidad, sería ahí el término, no se puede juntar con el palaíos, es decir, con lo gastado, de hecho literalmente, con lo viejo, ¿sí? Porque si no se da un cisma, se rompe. Y aquí Jesús está presentando no le podemos añadir a la práctica del judaísmo antiguo, hagamos unos pequeños cambios. No. El cambio es, porque los judíos eran puramente cumplimiento, cumplir. No, el Evangelio se presenta como una novedad. Se presenta como algo. Nadie echa vino nuevo o inos neos, es decir, la vida nueva, la vida del reino, en odres viejos, el ascoli, es decir, aquí el odre. Recuerden que era la manera de guardar el vino, de conservarlo, pero cuando ya se va expandiendo, se va fermentando, volverle a meter más vino, lo va a reventar, y eso es efectivamente el regnumi, es decir, el romperse con violencia. Y claro, pues eso es la novedad del Evangelio. Jesús es presentado como el Mesías, como el esposo. Inaugura un tiempo nuevo. Este tiempo nuevo, con su presencia, lo cambia todo. No es momento para la tristeza, es un momento para el gozo. Claro, cuando le sea arrebatado, probablemente hace referencia a la Pascua, a la muerte y a la resurrección. Cuando haya esta ausencia visible del Señor, entonces viene el ayuno, porque el ayuno se vuelve necesidad de tenerlo a Él. Entonces, por eso, el reino proclamado por Jesús no es un reino en el que se van añadiendo cosas, es un reino que transforma todo. Por eso la necesidad de, piénsenlo, remiendos nuevos, vino nuevo que se guarda, es conversión desde el punto de vista interior, ¿no? Desde dentro. Por eso esperamos la venida del Mesías. Vamos a los salmos, ya saben que estamos leyendo salmos en estos días. Yo estoy tentado, y creo que a partir de mañana lo vamos a hacer, si les parece a ustedes. Estamos en este octavario de oración por la unidad de los cristianos, mejor orar por la unidad de los cristianos. Pero bueno, hagamos este Salmo 49. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré los becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? ¿Tú que detestas la obediencia y echas en saco rotos mis mandatos? Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga Dios por intercesión de San Juan de Rávena, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre.
Muy feliz lunes para todos.